El Hospital Jackson Memorial huele a desinfectante y a despedidas que nadie quiere dar. Llevaba 11 horas sentada en esa silla de plástico azul de la sala de espera cuando la doctora salió y me miró de una manera que ya lo decía todo. Ni siquiera necesitó hablar. Yo ya sabía. Lo supe desde que el paramédico subió a la ambulancia y evitó mis ojos. Lo supe en el trayecto por la enero del 95, siguiendo las luces rojas parpadeando. Lo supe cuando me hicieron esperar afuera mientras entraban corriendo con él en la camilla. Pero escucharlo, eso era diferente. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Todo lo posible. Como si esas palabras significaran algo. Como si cambiaran el hecho de que mi esposo acababa de morir a los 34 años. Un miércoles. A las 3:47 de la madrugada. En Miami. Lejos de su país. Lejos de su familia. Y yo ahí. Sola. Con 3 niños dormidos en casa de la vecina. Sin saber cómo iba a decirles que su papá no volvía. No lloré en ese momento. Eso vino después. En ese momento solo sentí nada. Un vacío tan grande que ni siquiera dolía. Era como si mi cerebro hubiera decidido apagarse. Como cuando el calor de Miami es tan intenso que dejas de sentirlo. La doctora me preguntó si había alguien a quien llamar. Le dije que no. Su familia estaba en Colombia. La mía en Venezuela. Y nosotros estábamos aquí. Solos. Como habíamos estado desde que llegamos. Me dieron una bolsa de plástico con sus pertenencias. Su billetera. Su celular. Su anillo de bodas. Firmé papeles. No sé qué decían. Solo firmé. Y salí del hospital a las 5:23 de la madrugada. El sol todavía no había salido. Miami estaba quieta. Ese silencio raro que solo existe antes del amanecer. Manejé a casa por Flagler Street. Vacía. Sin tráfico. Solo yo y ese Honda CR-V 2015 que todavía debíamos $8,000. Pensé, ¿cómo voy a pagar esto ahora? Y me odié por pensarlo. Por pensar en dinero cuando mi esposo acababa de morir. Pero el cerebro hace eso. Te protege del dolor con lo práctico. Porque el dolor era demasiado grande para procesarlo todavía. Llegué a casa. Un apartamento de 2 cuartos en Westchester. $1,450 al mes. Habíamos firmado el contrato 6 meses atrás. Él estaba tan orgulloso. Decía, ya salimos adelante. Ya lo logramos. Entré. La vecina estaba dormida en el sofá. Los niños en sus camas. Ajenos. Me senté en el piso de la cocina. Con la bolsa de plástico en las manos. Y ahí es cuando lloré. No sé cuánto tiempo estuve así. Media hora. 1 hora. El tiempo dejó de existir. Solo sé que cuando paré, el sol ya había salido. Y los niños se estaban despertando. Escuché sus voces. ¿Mami? ¿Dónde está papi? Me levanté. Me limpié la cara. Respiré profundo. Y entré a su cuarto con una mentira que nunca me voy a perdonar, papi está en el hospital todavía. Pero va a estar bien. No sé por qué dije eso. Tal vez porque no estaba lista. Tal vez porque ellos no estaban listos. Tal vez porque decirlo en voz alta lo hacía real. Y yo todavía no quería que fuera real. Esa mentira duró 2 días. 2 días donde seguí la rutina normal. Los desperté. Les di desayuno. Los llevé a la escuela. Sonreí. Actué como si todo estuviera bien. De noche, cuando se dormían, me encerraba en el baño y lloraba con la ducha abierta para que no me escucharan. El tercer día ya no pude más. Los senté en el sofá. Los 3. 8 años, 5 años, 3 años. Y les dije la verdad. Mi hija mayor entendió de inmediato. Vi cómo se le rompió algo en los ojos. Como la niña que era se apagó en un segundo. Los 2 menores, ellos todavía no procesaban qué significaba para siempre.
Preguntaban cuándo iba a volver. Si iba a estar en su cumpleaños. Si iba a jugar fútbol con ellos el sábado. Y yo ahí. Sin saber cómo explicarles que nunca. Que no hay cuándo. Que se terminó. Esa noche dormimos los 4 en mi cama. Abrazados. Llorando. En silencio. Miami afuera seguía viva. Ruido de tráfico en la Octava Street. Sirenas a lo lejos. Música de los vecinos. La vida seguía. Pero la nuestra se había detenido. Al cuarto día tuve que empezar a pensar en lo práctico. El funeral. El entierro. Los papeles. El dinero. Abrí nuestra cuenta bancaria compartida. $2,347. Eso era todo. $2,347 entre mis hijos y la calle. El funeral más barato que encontré costaba $4,500. Sin tumba. Solo cremación. No teníamos seguro de vida. Él había querido sacar uno. Yo le dije que después. Que estábamos jóvenes. Que no hacía falta todavía. Ahora ese después nunca iba a llegar. Llamé a su familia en Colombia. Les dije que había muerto. Lloraron. Dijeron que querían venir. Les dije cuánto costaba el vuelo. Se quedaron callados. No vinieron. Llamé a mi mamá en Venezuela. Le dije. Lloró. Me dijo que rezaba por mí. Que Dios me iba a dar fuerzas. Le pregunté si podía prestarme dinero para el funeral. Me dijo que no tenía. Que en Venezuela no había cómo. Colgué. Y entendí algo que debí haber entendido hace años: estaba completamente sola. No había familia que viniera a ayudar. No había ahorros escondidos. No había plan B. Solo yo. 3 niños. Y $2,347 que tenían que alcanzar para todo. Una mujer de la iglesia pentecostal de la 12ª Avenue me ayudó a organizar una colecta. Juntamos $1,800 en 2 semanas. Con eso y lo que teníamos llegamos a $4,147. Pagué el funeral. Quedaron menos $353. Negativo. El banco me cobró $35 de sobregiro. Quedaron menos $388. Ahí fue cuando entendí que la muerte no es solo el dolor de perder a alguien. Es también la violencia de tener que seguir funcionando mientras te estás desmoronando. Porque la renta no esperaba mi duelo. El agua, la luz, la comida, la escuela, nada esperaba. La vida seguía cobrando. Y yo no tenía con qué pagar. Él trabajaba en construcción. $18 la hora. 50 horas por semana cuando había trabajo. Yo trabajaba medio tiempo en una lavandería en Flagler. $11 la hora. 25 horas por semana. Entre los dos llegábamos justo. Pagábamos la renta. La comida. El carro. Los servicios. No sobraba. Pero alcanzaba. Ahora, sin sus $18 la hora, los números no cerraban. Hice cuentas en una servilleta del pollo tropical de la Octava. Renta, $1,450 luz barra diagonal agua, $180 carro, $320 gasolina, $160 comida, $400 teléfono, $65 guardería del pequeño, $200. Total, $2,775 al mes. Yo ganaba, con suerte, $1,100 al mes. Faltaban $1,675. No era un problema de ajustar gastos. Era matemática imposible. Podía dejar el carro. Ahorrar $480. Pero entonces, ¿cómo llegaba al trabajo? ¿Cómo llevaba a los niños a la escuela? Podía mudarme a algo más barato. Pero, ¿dónde? ¿Un motel por $900 al mes? ¿Con 3 niños? Podía trabajar más horas. ¿Pero quién cuidaba a los niños? Cada solución creaba 3 problemas nuevos. Estaba atrapada en un laberinto donde todas las salidas estaban bloqueadas.
La primera vivir en ese estado de ansiedad constante donde cada timbre del teléfono es una amenaza. Donde cada sobre en el buzón puede ser la noticia de que te cortaron algo. De que te desalojan. De que perdiste lo poco que te quedaba. Miami no perdona la pobreza. No hay red de seguridad. No hay tiempo para llorar. O te levantas. O te aplastan. En la sexta semana después de su muerte, mi hija mayor empezó a hacer preguntas que no sabía cómo responder. Mami, ¿por qué ya no comemos carne? ¿Por qué ya no me das lunch money? ¿Por qué la maestra dice que no pagaste la excursión? Cada pregunta era un puñal. Porque tenía que elegir. Entre darles de comer bien o pagar la luz. Entre comprarles zapatos nuevos o poner gasolina. Entre la excursión de la escuela o el agua caliente. Y siempre elegía lo básico. Lo que nos mantenía vivos. Lo que nos mantenía con techo. Pero eso significaba que ellos veían. Que sabían. Que a los 8, 5 y 3 años ya estaban aprendiendo que la vida es elegir entre malos y peores. Una noche mi hija me encontró llorando en la cocina. Eran las 2 de la madrugada. Yo estaba haciendo cuentas otra vez. Tratando de estirar $80 para que duraran 2 semanas. Se sentó a mi lado. Sin decir nada. Solo ahí. Después de un rato me preguntó, ¿nos vamos a quedar sin casa? Le dije que no. Que todo iba a estar bien. Pero los dos sabíamos que estaba mintiendo. Los niños saben. Siempre saben. Ven cómo dejas de comprar cosas. Cómo apagás luces que antes dejabas prendidas. Cómo les servís menos comida y decís que no tenés hambre. Ven cómo tu cara cambia cuando suena el teléfono. Cómo respirás diferente cuando abrís el buzón. No son tontos. Solo son niños. Y están aprendiendo que el mundo no es seguro. Que todo puede desaparecer. Que hasta mamá tiene miedo. En la 8ª semana el dueño del apartamento llamó. La renta estaba atrasada. 2 semanas. Necesitaba el pago completo más $100 de penalidad. $1,550. No los tenía. Le expliqué. Le conté todo. Le rogué. Me dio una semana más. Pero después de eso, si no pagas, empiezo el proceso de desalojo. Colgué. Me senté en el piso. Miré el apartamento. Ese lugar que mi esposo había estado tan orgulloso de conseguir. Donde habíamos celebrado el primer día con pizza de Domino's. Donde mis hijos habían corrido por el pasillo gritando de felicidad porque tenían cuarto propio. Y ahora lo íbamos a perder. No por irresponsabilidad. No por malas decisiones. Sino porque él se murió. Y el sistema no tiene espacio para viudas con 3 niños y $2,000 en el banco. Esa semana hice cosas que nunca pensé que haría. Fui a un food bank en la 8ª Street. Hice fila con mi hija mayor. 2 horas bajo el sol de Miami. 34 grados. Humedad del 80%. Cuando llegó nuestro turno me dieron 2 bolsas. Arroz. Frijoles enlatados. Pasta. Aceite. Leche en polvo. Nada fresco. Nada que mis hijos realmente quisieran comer. Pero algo. Mi hija cargó una bolsa. Yo la otra. Caminamos hasta el bus stop. En el bus, una señora me miró con esa mezcla de lástima y juicio que te hace sentir pequeña. Bajé la mirada. Abracé la bolsa. Y tragué la vergüenza. Porque la vergüenza no alimenta. El orgullo no paga la renta. Y yo tenía que comer. Mis hijos tenían que comer. El resto ya no importaba. Apliqué para asistencia. SNAP. WIC. Todo lo que encontré. Me hicieron llenar formularios. Llevar documentos. Certificado de defunción. Comprobantes de ingresos. Estados de cuenta. Me hicieron esperar. Semanas. Le llamamos. Mientras tanto, ¿qué comían mis hijos? Apliqué para Section 8.
Vivienda subsidiada. Lista de espera, 3 años. 3 años. Como si pudiera esperar 3 años. Como si en 3 años mis hijos no necesitaran techo ahora. Apliqué para Medicaid para los niños. Aprobado. Gracias a Dios. Al menos eso. Pero para mí no calificaba. ¿Por qué trabajaba? Porque $11 la hora era demasiado. ¿Demasiado para qué? ¿Para sobrevivir? Claramente no. Pero demasiado para recibir ayuda. El sistema está diseñado para mantenerte justo en el borde. Donde ganas muy poco para vivir. Pero demasiado para que te ayuden. En la 10ª semana pasó algo que no esperaba. La dueña de la lavandería donde trabajaba me llamó a su oficina. Pensé que me iba a despedir. Porque había faltado 3 veces por cosas de los niños. Porque a veces llegaba tarde. Porque mi cabeza estaba en otro lado. Pero no. Me ofreció un trabajo de tiempo completo. $13 la hora. 40 horas por semana. Dije que sí. Sin pensarlo. Pero después vino el problema. ¿Quién cuidaba a los niños? La escuela terminaba a las 3 de la tarde. Yo salía del trabajo a las 6 de la tarde. La guardería del más pequeño cerraba a las 5:30 de la tarde. No teníamos familia aquí. La vecina que a veces me ayudaba trabajaba también. Busqué After School Programs. $150 por niño por mes. 3 niños, $450. Más la guardería del pequeño, $200. Total, $650 al mes solo en cuidado de niños. Pero si trabajaba tiempo completo ganaba $2,080 al mes antes de impuestos. Después de impuestos, como $1,750. Menos $650 de cuidado, $1,100. Trabajaba 40 horas por semana, para ganar lo mismo que ganaba en 25. No tenía sentido. Matemáticamente. No tenía sentido. Pero, ¿qué otra opción tenía? Acepté el trabajo de tiempo completo. Busqué un after school barato. Encontré uno en una iglesia bautista en Flagler. $80 por niño. $240 total. Mejor. Los inscribí. El primer día que los dejé ahí, mi hija me miró con esos ojos que ya no eran de niña. ¿A qué hora vienes por nosotros? A las 6:30, mi amor. Eso es mucho tiempo. Lo sé. Pero mami tiene que trabajar. Ella no dijo nada más. Solo asintió. Y en ese momento entendí que ella ya había dejado de ser niña. Que había crecido demasiado rápido. Que a los 8 años ya cargaba un peso que no le correspondía. Y yo no sabía cómo protegerla de eso. Con el trabajo de tiempo completo pude estabilizarme. Un poco. Lo justo. Pagaba la renta. A veces tarde. Pero pagaba. Pagaba las cuentas básicas. Luz. Agua. No todas a tiempo. Pero eventualmente. Comíamos. No bien. Pero comíamos. Los niños tenían techo. Tenían ropa de segunda mano, pero tenían. Iban a la escuela. Sobrevivíamos. Pero apenas. Cada mes era un malabarismo. Una cuenta de aquí para pagar la de allá. Una extensión. Una promesa. Un préstamo pequeño de alguien que después tenía que devolver. Vivir así te agota. No solo físicamente. Emocionalmente. Porque nunca descansas. Nunca respiras. Siempre estás calculando. Siempre estás en modo supervivencia. Y el duelo queda en segundo plano. Porque no hay tiempo para llorar cuando tenés que resolver cómo pagar la luz. No hay espacio para extrañar cuando tenés que explicarles a tus hijos por qué no pueden ir a la fiesta de cumpleaños porque no tenés $15 para el regalo. El duelo se convierte en algo que haces en las madrugadas. Cuando todos duermen. Cuando finalmente podés permitirte sentir. Y después te levantas. Te lavas la cara.
Y seguís. Porque no hay opción. Me senté en el piso del cuarto con esas fotos. Y por primera vez en meses me permití recordar. No al hombre que murió, sino al hombre que vivió. Cómo se reía. Cómo jugaba con los niños. Cómo me abrazaba cuando yo tenía miedo. Cómo me decía que todo iba a salir bien. Él siempre creía que todo iba a salir bien. Y yo quería creerle. Pero él ya no está. Y todo no está bien. Y no sé si algún día va a estar bien. Guardé las fotos. Me levanté. Seguí con la limpieza. Porque eso es lo que hago ahora. Sigo. Funciono. Sobrevivo. No sé si eso es vivir. Pero es lo que hay. Ahora, cuando manejo por la Octava Street, cuando paso por el Jackson Memorial, cuando veo el edificio de la lavandería donde trabajo, veo fantasmas. El fantasma de la mujer que era. La que tenía esposo. La que tenía planes. La que pensaba que el futuro era algo predecible. Esa mujer murió en ese hospital. Al mismo tiempo que él. La mujer que quedó, esa todavía no sé quién es. Soy madre. Eso sí lo sé. Eso es lo único que sé con certeza. Soy madre de 3 niños que me necesitan. Que dependen de mí. Que no tienen a nadie más. Y eso me obliga a seguir. No por valentía. No por fuerza. Sino porque literalmente no hay opción. Cuando sos viuda con 3 hijos en Miami, sin familia, sin dinero, sin red, o te levantás o te hundís. Y hundirte significa que ellos se hunden contigo. Entonces te levantas. Aunque no quieras. Aunque duela. Aunque estés rota. Te levantas. Miami no me dio tiempo para llorar. No me dio espacio para procesar. No me dio la opción de desmoronarme. Me puso contra la pared. Y me dijo, o sobrevivís o morís. Elegí sobrevivir. No sé si eso me hace fuerte. O solo terca. O desesperada. Tal vez las 3 cosas. Lo que sí sé es esto, mis hijos tienen techo. Tienen comida. Van a la escuela. Están vivos. Y yo también. Eso no es un final feliz. No es la vida que imaginé. No es justicia. Pero es algo. Y por ahora eso tiene que ser suficiente. Si perdiste a alguien y quedaste sola con hijos, con cuentas, con un futuro que se desmoronó en un segundo, escribe, aquí estoy, en los comentarios. Sepamos dónde estamos sobreviviendo. Dónde estamos cargando lo imposible. No estás sola en esto.